Tenía 16 años cuando mentí por primera vez en mi vida. Una mentira tan grande, tan elaborada, que cambió el destino de toda mi familia. Hoy, 15 años después, puedo decir sin dudarlo que esa mentira nos salvó la vida a todos. Pero el precio que pagué por mantenerla durante 2 años casi me destruye por completo. Esta es la historia de cómo una adolescente tímida se convirtió en la mejor actriz de su propia vida, y por qué a veces mentir puede ser el acto más valiente que puedes hacer. Mi nombre es Elena, y hasta los 16 años fui la niña más honesta que podrías conocer. Criada en una familia trabajadora en un barrio humilde, mis padres me habían enseñado que la mentira era el peor de los pecados. Mi papá, mecánico de profesión, siempre decía: Elena, puedes ser pobre, puedes fallar, pero nunca puedes ser falsa. Vivíamos en una casa pequeña pero llena de amor. Mis padres, mi hermana menor, Sofía, de 12 años, y yo. Papá trabajaba en un taller mecánico del barrio, mamá limpiaba casas por las mañanas y por las tardes cuidaba a la señora Carmen, una anciana del vecindario. Éramos una familia normal, con problemas normales de dinero, pero felices. Todo cambió una noche de abril del 2009. Yo estaba estudiando para un examen de matemáticas cuando escuché gritos en la casa de al lado. Los González, nuestros vecinos de toda la vida, estaban siendo atacados por 3 hombres armados. A través de la ventana de mi cuarto, vi cómo golpeaban al señor González mientras gritaban algo sobre dinero y drogas. Lo que no sabían esos hombres es que se habían equivocado de casa. Los González no tenían nada que ver con drogas. La casa que buscaban era la de 2 cuadras más adelante, donde vivía un conocido traficante del barrio. Pero yo sí lo sabía, y en ese momento tomé la decisión más difícil de mi vida. Esa noche, después del ataque, toda la cuadra estaba en pánico. Los González habían sido hospitalizados, el señor con fracturas en las costillas, la señora con trauma severo. Los atacantes se habían ido con las manos vacías, furiosos, prometiendo volver. La policía llegó, tomó declaraciones, pero todos sabíamos que en nuestro barrio la policía llegaba tarde y se iba temprano. No podíamos depender de ellos para protegernos. Al día siguiente, los rumores corrían como fuego. Los vecinos hablaban en susurros sobre cómo esos hombres volverían, casa por casa, hasta encontrar lo que buscaban. Y yo sabía algo que nadie más sabía. Había reconocido a uno de los atacantes. Era Luis, el hermano mayor de Javier, un chico de mi clase. Luis había estado en prisión por tráfico de drogas y acababa de salir. Pero lo más importante es que Luis me conocía a mí. Sabía dónde vivía. Sabía que yo había estado en la ventana esa noche. Durante 3 días viví con el terror de que Luis viniera a nuestra casa. Cada ruido en la noche me despertaba. Veía cómo mis padres trataban de actuar normal, pero notaba su nerviosismo, especialmente cuando salían a trabajar y nos dejaban solas a Sofía y a mí. Fue el jueves de esa semana cuando mi vida cambió para siempre. Llegué de la escuela y encontré a Luis esperándome en la esquina de mi casa. Mi sangre se heló. Elena, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Necesitamos hablar. Me llevó a una cafetería del centro, lejos de nuestro barrio. Ahí me explicó la situación. Él y su grupo estaban buscando a un hombre llamado Roberto Vega, que les debía una cantidad importante de dinero y droga. Sabían que vivía en nuestro sector, pero no sabían en qué casa exacta. Tú viste lo que pasó con los González, me dijo. Fue un error, pero seguiremos casa por casa hasta encontrar a Vega. ¿A menos que qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. A menos que tú nos ayudes. Tú conoces el barrio, conoces a todo el mundo. Ayúdanos a encontrarlo y tu familia estará segura. Sabía que si les decía la verdad, que Roberto Vega vivía en la casa azul de la calle de atrás, encontrarían a ese hombre, probablemente lo matarían, y después volverían por mí como testigo. Si no les decía nada, ¿seguirían atacando casas inocentes hasta llegar eventualmente a la nuestra? Fue en ese momento que nació la mentira más grande de mi vida. Lo conozco, le dije fingiendo nerviosismo. Roberto Vega, pero no vive aquí. Los ojos de Luis se iluminaron. ¿Dónde vive? Se mudó hace 2 meses, inventé.
Mi mamá limpia la casa donde él se estaba quedando, pero ya no está ahí. Se fue a vivir con su hermana. ¿Dónde? Aquí vino la parte más arriesgada de mi plan. En Medellín, en el barrio Belén. Mi mamá tiene la dirección porque le debe 2 semanas de trabajo. Era una mentira perfecta porque era verificable, pero tomaría tiempo verificar. Luis me pidió la dirección exacta. No la sé de memoria, mentí. Pero mi mamá la tiene anotada en casa. Te la puedo conseguir mañana. Esa noche no dormí. Sabía que tenía que crear una dirección falsa convincente, pero también sabía que eventualmente Luis descubriría que era mentira. Necesitaba tiempo. Tiempo para que mi familia saliera del barrio. Tiempo para que la situación se calmara. Al día siguiente le di a Luis una dirección inventada en Medellín. Le dije que mi mamá había confirmado que Roberto seguía viviendo ahí con su hermana María. Pero, agregué, mi mamá dice que él solo sale los fines de semana. Entre semana nunca está en la casa. Luis y su grupo se fueron ese viernes hacia Medellín. Yo sabía que tenía máximo una semana antes de que descubrieran que les había mentido y regresaran furiosos a buscarme. Los siguientes días fueron los más tensos de mi vida. Cada mañana despertaba esperando ver a Luis en mi puerta. Había logrado ganar tiempo, pero no sabía qué hacer con él. Fue mi hermana Sofía quien, sin saberlo, me dio la respuesta. Elena, me dijo el martes por la mañana, ¿por qué mamá y papá han estado tan raros? ¿Y por qué has estado tan nerviosa? No podía contarle la verdad, pero tampoco podía seguir cargando sola con todo esto. Decidí hablar con mis padres. Esa noche, después de la cena, les conté todo. La amenaza de Luis, mi mentira sobre Roberto Vega, el peligro en el que estábamos todos. Esperaba que se enojaran conmigo por haber mentido, por haberme involucrado en algo tan peligroso. En lugar de eso, mi padre me abrazó. Elena, mi niña valiente, me dijo con lágrimas en los ojos. Hiciste lo único que podías hacer. Esa misma noche, mis padres tomaron una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Tenían unos ahorros guardados para emergencias, no mucho, pero suficiente para comenzar de nuevo en otra ciudad. Nos vamos mañana, anunció mi padre. A la ciudad donde vive tu tía Rosa. Allá podemos empezar de nuevo. Pero aquí vino el giro que nadie esperaba. El miércoles por la mañana, mientras empacábamos lo esencial, llegó la noticia que cambió todo. Luis y 2 de sus hombres habían muerto en un enfrentamiento con la policía en Medellín. Aparentemente, habían intentado asaltar la casa equivocada, la dirección falsa que yo les había dado, y los dueños habían llamado a la policía. Mi mentira no solo había protegido a mi familia, sino que había llevado a esos criminales directamente hacia su destino. Pero la historia no terminaba ahí. 2 días después, mientras terminábamos de empacar, recibimos una visita inesperada. Era Roberto Vega, el hombre que Luis había estado buscando. Sé lo que hiciste, me dijo, parado en la puerta de mi casa. Sé que les mentiste para proteger a tu familia. Mi corazón se detuvo. Si Roberto sabía la verdad, significaba que otros también podrían saberlo. No vengo a amenazarte, continuó. Vengo a agradecerte y a advertirte. Luis tenía más hermanos, y cuando se enteren de lo que realmente pasó... No necesitó terminar la frase. Sabíamos que teníamos que irnos, y teníamos que irnos ya. Nos mudamos esa misma tarde. Dejamos todo atrás. La casa, los vecinos, mis amigos, la escuela. Empezamos una nueva vida en una ciudad a 400 kilómetros de distancia, donde nadie conocía nuestra historia. Los primeros meses fueron difíciles. Papá tuvo que encontrar trabajo en un taller nuevo. Mamá consiguió empleo limpiando oficinas. Sofía y yo tuvimos que adaptarnos a una nueva escuela. Pero estábamos vivos, estábamos juntos y estábamos seguros. Durante 2 años, mantuve en secreto los verdaderos detalles de por qué nos habíamos mudado. Mis padres sabían la historia general, pero nunca les conté sobre Roberto Vega. Nunca les dije que la muerte de Luis había sido consecuencia directa de mi mentira. Cargué con esa culpa hasta que cumplí 18 años. Fue entonces cuando finalmente pude hablar con un psicólogo y entender que no había hecho nada malo. Había protegido a mi familia de la única manera que sabía cómo. Hoy, 15 años después, tengo mi propia familia. Soy madre de 2 niños,
y trabajo como trabajadora social ayudando a familias en situaciones de riesgo. Mi experiencia me enseñó que a veces las decisiones más difíciles son las que definen quiénes somos realmente. ¿Lamento haber mentido? No. Esa mentira salvó la vida de las 4 personas que más amo en el mundo. ¿Lamento las consecuencias de esa mentira? Tampoco. Luis y sus hombres habían elegido un camino de violencia, y ese camino los llevó a su destino final. A veces, la supervivencia requiere que hagamos cosas que nunca pensamos que seríamos capaces de hacer. Y está bien, porque al final del día, lo único que importa es que las personas que amamos estén seguras.